Bueno, continuamos con los temas de la unidad 2. Hoy vamos a hablar en este video de burguesía, capitalismo y revolución industrial. Recordemos un poco lo que veíamos en el video anterior, cuando veíamos la formación del Estado moderno, tras la abolición del sistema feudal como sistema político. Y cuando digo abolición, tengan cuidado, no estoy hablando de la totalidad de Europa ni mucho menos de la totalidad del mundo, sino de los lugares que estamos estudiando, ¿sí? Esto no fue un proceso generalizado. Pero tras la abolición del sistema feudal, eh, que representaba al mismo tiempo no solamente relaciones de carácter político, como era el pacto de vasallaje entre el señor feudal y el campesinado o los siervos, hay también, además de un reemplazo por un Estado centralizado en el poder y en la figura del rey, hay también el surgimiento de nuevas relaciones de carácter económico. Si ustedes recuerdan, en el video anterior habíamos planteado cómo se iba complejizando el esquema de poder con el surgimiento del Estado moderno, y una de las cosas que yo les había dicho es, miren, voy a hacer figurar la burguesía acá, obviamente la burguesía y la actividad que desarrolla, que es sobre todo comercial, genera una nueva fuente de riqueza, y esa nueva fuente de riqueza va a ser un botín tentador para los poderes, ya sea el poder central del rey o para los nobles, los poderes locales, para poder conseguir mayor cantidad de recursos vía impuestos. Pero una de las cosas que no había hecho, fíjense las líneas que están en rojo, es determinar cómo era el juego de alianzas entre la burguesía y los distintos actores en términos políticos. Lo que es claro es que en este periodo la burguesía va a empezar a ganar terreno en influencia. Obviamente, primero por la parte económica y posteriormente en la parte política. No solamente disputando puestos en el cuerpo administrativo del Estado, sino incidiendo directamente en la política. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia además del esquema de organización política en algunos estados de Europa? Además del reemplazo del sistema feudal, es el surgimiento de una nueva clase, y esa nueva clase propone eh, un nuevo esquema de intercambio que se va a denominar capitalismo. En términos muy generales, el capitalismo implica la propiedad privada de los medios de producción y además el intercambio de trabajo a cambio de un jornal o de un salario o de un sueldo en términos contemporáneos, a diferencia del otro sistema en donde el sustento se daba a cambio de una relación política de sumisión, de vasallaje o de esclavitud más en el pasado, ¿sí? Entonces esto es lo que cambia. Bueno, definamos entonces un poquito ahora de qué hablamos cuando hablamos de burguesía. Lógicamente, o por lo menos en los inicios, la burguesía no iba a ser definida por la actividad que desempeña, sino por el lugar donde habita, es decir, habitantes de los burgos. Entre sus características, si uno lo define por la negativa, es decir, por qué es lo que no eran, en cierta forma para la época pasaron a ser una anomalía, es decir, estaban por fuera del pacto de vasallaje, no eran ni señores feudales ni siervos, pero tampoco pertenecían a los estamentos privilegiados, y mucho menos pertenecían al campesinado. ¿Y por la positiva que eran? Bueno, además de ser habitantes de estas ciudades, estos burgos que se están conformando, van a empezar a desempeñar diversas actividades económicas, generalmente asociados a alguna forma de comercio, ya sea comercio directo o corriente más arriba, es decir, actividades económicas que finalmente decantan en el comercio, es decir, eran mercaderes, artesanos o desempeñaban algunas profesiones liberales, una de las cuales ya lo vimos en videos anteriores, que era la teneduría de libros. Entonces empecemos a ver, digo, tenemos una nueva clase económica que a lo largo del tiempo va a empezar a cobrar mayor protagonismo, primero en el aspecto económico y después con distintas alianzas de carácter político. ¿Sí? Y vamos a hacer un salto temporal y nos vamos a ir al 1780 en Inglaterra, y vamos a ver cuáles son los orígenes
de la revolución industrial. Y sobre todo en este video vamos a ver qué características tenía Inglaterra que no tenía ningún otro estado, ningún otro país del continente que permitieron que la revolución industrial se originara ahí y no en cualquier otro, ¿sí? Bien, pero antes de ver esas características tenemos que preguntarnos. Ya tenemos su clase, ya hemos visto que esa clase predominante, esa nueva clase predominante que es la burguesía prosperó. Llegamos al 1780 y nos tenemos que preguntar qué supuso la revolución industrial, cuál es la novedad, qué es lo que aporta. Bueno, en términos económicos lo que aporta es un fenómeno que se denominó take off, el despegue hacia el crecimiento autosostenido. ¿Qué significa esto? En términos económicos, ¿qué significó la aparición de la industria? Bueno, es que logró quebrar la tendencia de las economías a convergir al estado estacionario. ¿Qué significa esto? Ustedes recuerdan en el video anterior cuando hablábamos de feudalismo y con posterioridad también de Estado moderno, decíamos que las economías de esta época son de base agraria, ¿sí? Entonces tenemos, es decir, agricultura y ganadería con muy poco nivel técnico, es decir, están sujetas fuertemente a los cambios climáticos, a distintos avatares del clima, del tiempo y con baja organización humana, lo cual hacía que el crecimiento en términos contemporáneos, ¿sí? Utilizo lenguaje contemporáneo, por ejemplo, del PBI per cápita de estas economías fuera muy bajo y siempre se mantuviera estable. Si esto es así, no se podría lograr un gran excedente, si no se podía lograr un gran excedente, tampoco podía crecer la población, por lo tanto, las economías, si bien iban creciendo, lo hacían a una tasa extremadamente baja. Lo que logra la revolución industrial es quebrar esas tendencias, es quebrar la idea de estado estacionario. ¿Qué es el estado estacionario entonces? Es el estancamiento de largo plazo del crecimiento económico. Los economistas clásicos, que ustedes seguramente han visto o van a ver en Introducción a la Economía, una de las preocupaciones centrales de los economistas clásicos era lograr quebrar la tendencia de estancamiento de largo plazo y uno de los factores principales que detectaban para lograr quebrar esa tendencia era la caída de beneficio de capital. Bien, entonces, resumiendo, ¿qué es lo que logra la revolución industrial? El take-off, es decir, un crecimiento que se va sosteniendo a lo largo del tiempo. Fíjense, acá tengo dos series de tiempos de PBI per cápita para Francia e Inglaterra, producto de investigaciones de economistas de historia que lograron crear estas series de tiempos. ¿Sí? Son sumamente difíciles de crear y el dato más antiguo que tenemos es de 1820, es decir, ya cuando la revolución industrial ya está consolidada. ¿Qué es lo que había en estado estacionario? Bueno, la tendencia era prácticamente horizontal. Obviamente alrededor de la flecha horizontal hay pequeñas variaciones, como ustedes pueden estar observando a lo largo de la serie que hay un pequeño serrucho, pero la tendencia de largo plazo en estado estacionario es prácticamente horizontal. Fíjense que con el advenimiento y ya la consolidación de la revolución industrial, la pendiente de estas series empieza a tener una pendiente positiva que en términos de este gráfico parece leve. ¿Por qué? Porque más adelante, ya acercándonos a nuestro periodo contemporáneo, la tendencia es sumamente creciente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que logra tanto conceptualmente como dando un ejemplo de evolución de series históricas? Lo que logra es quebrar esa tendencia horizontal para tener un crecimiento sostenido de largo plazo. Cuidado. Cuando digo PBI per cápita, estamos analizando el crecimiento del producto, el crecimiento de la actividad económica, pero no estamos haciendo referencia a cómo se va a distribuir ese ingreso, que es algo que vamos a ver con las consecuencias de la revolución industrial y obviamente con las consecuencias contemporáneas de la distribución del ingreso. ¿Qué quiero decir con esto? En este gráfico lo que estamos viendo es cómo crece la torta, pero bajo ningún punto de vista estamos viendo cómo se reparte la torta. Bueno, entonces ya vimos, ya entendimos cuál es el efecto en la totalidad de la economía que generó la revolución industrial. Ahora les voy a proponer un modelo analítico muy sencillo que ustedes ya vieron, que se llama frontera de posibilidades de producción, que posiblemente, seguramente lo han visto en la introducción a la economía, para pensar
cómo se logra ese crecimiento económico que viene con la revolución industrial, ese cambio de tendencia que viene con la revolución industrial, y lo que nos va a permitir este modelo, insisto, frontera de posibilidades de producción, es ver, ordenar la información. Recuerden que veíamos en la unidad uno que una teoría, en su sentido mínimo, permite una clasificación, es decir, permite ordenar ante la complejidad del mundo. Lo que ofrece una teoría es una clasificación para ordenar los distintos elementos y a partir de ese orden poder sacar conclusiones. Entonces vamos a utilizar como herramienta la frontera de posibilidades de producción para pensar qué elementos estaban presentes en Inglaterra y que no había en otros países que permitieron ese desarrollo, ese quiebre de tendencia que vimos en las series. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes recuerdan, el modelo de frontera de posibilidades de producción actúa como si la economía produjera dos bienes. Cada uno de esos bienes está uno en el eje X y otro en el eje Y. Y lo que muestra la frontera es la capacidad de producción máxima que tiene esa economía. La capacidad de producción máxima, es decir, sobre la frontera, son todos puntos de posibilidad, y cada uno de los puntos que estoy marcando acá sobre la frontera va a implicar cuánto se va a producir de este bien, y por lo tanto cuántos factores productivos se van a dedicar a esta línea de producción, y que en el límite, es decir, en la frontera, se van a terminar quitando de la otra línea de producción. Es decir, a medida que yo me voy moviendo para arriba, voy quitando factores productivos de una línea de producción y se la voy otorgando a otra línea de producción, y viceversa. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de crecimiento económico, el modelo de frontera de posibilidades de producción plantea que la frontera se expande, es decir, que la capacidad productiva de un país se aleja del origen. ¿Sí? El origen sería este, y lo que vemos es que cuando aumenta la capacidad productiva de producción, aumenta el límite de la frontera. ¿Qué factores explican que la frontera se expanda? Bueno, eso es la presencia de nuevos factores de producción dentro del ciclo económico, dentro del ciclo productivo. Y acá viene por qué nos sirve la teoría, porque nos sirve como clasificación. ¿Cuáles son esos factores de producción? ¿Cuáles son los servicios de los factores de producción que utiliza la economía? Bueno, en términos generales es tierra, capital, trabajo y tecnología. ¿Sí? Estos ustedes ya lo han visto seguramente en Introducción a la Economía. Por tecnología, permítanme decir algo. No nos estamos refiriendo a tecnología solamente como técnica que permite transformar bienes, insumos, en otros bienes, sino que también por tecnología nos referimos a las técnicas que permiten organizar, ya sea la economía o la sociedad, es decir, que permite la coordinación de los factores productivos, ¿sí? Entonces, cualquier instancia de organización social dentro de este esquema se considera tecnología. Bien, entonces esta es una parte del crecimiento económico, pero otra cuestión muy poderosa que tiene el modelo de frontera de posibilidades de producción nos dice es que una economía puede estar operando por debajo del nivel de eficiencia. Por ejemplo, en un punto como este que les estamos mostrando acá. ¿Sí? En un punto como este, la economía está generando esta cantidad del bien X, esta cantidad del bien Y, pero si se organizara, es decir, si tuviera una mejor coordinación de los otros factores productivos, podría desplazarse hacia cualquier punto de la frontera, ya sea que estemos considerando la frontera 0 o la frontera 1. Ese es otro aspecto, ¿sí? Porque una cosa es aumentar la capacidad productiva, crecer en factores de producción, y otra cosa es coordinar esos factores. Si estuviera bien coordinado, obviamente estaríamos en el límite, y en el límite aplica de nuevo los recursos, es decir, estos de acá que se utilicen en una línea de producción, en el límite, si me desplazo sobre la curva, recursos que estoy dedicando al bien X se empiezan a dedicar al bien Y para poder lograr esos niveles de producción, ¿sí? Entonces, modelo de frontera de posibilidades de producción que me permite clasificar la información. Vamos a utilizar esta clasificación de acá y qué significa el crecimiento económico para ver cuál era el estado de los factores productivos en la Inglaterra de 1780 que permitió que se desencadene la revolución industrial en ese país y no en cualquier otro.
Bien, entonces continuemos. Fíjense, en este cuadrante les he puesto los 4 factores de producción y lo que voy a hacer es analizar factor a factor qué situación había en Inglaterra que permitió que solamente en Inglaterra se pueda dar ese crecimiento económico. Por la parte de la tecnología, vamos a ver 2 aspectos. Primero, es un error conceptual gravísimo considerar que los inicios de la revolución industrial es un inicio por la técnica, es decir, por la aplicación de mayor tecnología. La técnica empieza a surgir con posterioridad. En los inicios, las innovaciones que hay son de muy baja complejidad. ¿Sí? Eso ténganlo sumamente en claro. En los inicios de la revolución industrial no es el factor explicativo la tecnología aplicada al proceso productivo. Lo que sí es extremadamente distinto en Inglaterra es su sistema político, es decir, la forma de organización social en el aspecto político. ¿Por qué? Porque Inglaterra tiene una larga tradición de parlamentarismo que se inaugura con anterioridad a la Revolución Gloriosa. Abro paréntesis, ustedes tienen como material complementario de lectura un PowerPoint que explica las revoluciones burguesas y que va desde el surgimiento de la burguesía pasando por la Revolución Gloriosa hasta llegar de nuevo a la revolución industrial. ¿Sí? Cierro paréntesis. Tiene un sistema político mucho más equilibrado, una larga tradición de parlamentarismo, es decir, un parlamento en donde hay representantes ya desde 1295. Fíjense lo que les estoy diciendo, casi 1300 en adelante hay un parlamento con representatividad de todos los estamentos. ¿Qué quiero decir con estamentos? Nobles, clérigos, pero también comerciantes y representantes de los burgos, ¿sí? Que tejen alianzas dentro del Parlamento, obviamente como son una élite, para defender sus privilegios, pero también en esa defensa de los privilegios generan un esquema de balance de poder para defenderse del rey, ¿sí? En el video que les voy a mostrar a continuación, que es la ceremonia de apertura del Parlamento en Inglaterra, esa ceremonia es relevante porque muestra una tradición que viene desde 1642, cuando el rey Carlos I irrumpió en la Sala de los Comunes. La Sala de los Comunes sería el equivalente, entre comillas, equivalente a nuestra Sala de Diputados. Irrumpe el rey acusando a 5 miembros de alta traición. Eh, Tal es la resistencia y tal es la independencia que tiene el Parlamento inglés del poder central, que primero, en 1649 ese mismo rey es decapitado, ¿sí? Inglaterra decapita a su rey, mata a su rey mucho antes que lo que sucede en la Revolución Francesa, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Y además crea una tradición que es la que vamos a ver a continuación. Bien, esta es la ceremonia, como les había adelantado, es una de las tantas ceremonias de apertura del Parlamento inglés. Fíjense que la reina viste la ropa ceremonial y es conducida obviamente al altar, acompañada de su cohorte y de toda la pompa, por decirlo de alguna forma. My lords, pray be seated. En este momento es cuando comienza la ceremonia que les mostraba. Y a quienes ven marchando es el caballero ujier del bastón negro, Black Rod, dicen ellos, que es un funcionario, es decir, cumple funciones además de esta ceremonial, que se dirige a la Cámara de los Comunes con un bastón. La ceremonia, conmemorando lo que les decía esto, conmemorando la irrupción de Carlos I en 1642,
el caballero del bastón negro cuando llega recibe el portazo. Vieron ahí que recibe un portazo, es decir, es rechazado y debe tocar con el bastón la puerta para dar el mensaje de la reina. Toca 3 veces la puerta, entra, le permiten entrar, todo protocolo, ¿sí? Le permiten entrar, saluda y finalmente, una vez permitida la entrada, puede anunciar el mensaje de la reina en representación del rey o de la reina, pidiendo a los comunes, es decir, a los representantes del pueblo, que para poder constituir el nuevo parlamento se dirijan a la otra sala. Bueno, habiendo visto esta nota de color sobre la tradición política, lo que resta decir de nuevo y remarcar es que los intereses capitalistas expresados a través del Parlamento ya estaban unidos a los intereses políticos del Estado inglés. ¿Sí? Esto es un factor importantísimo que se da solamente en Inglaterra. Veamos lo que sucede con los otros factores. En términos del factor trabajo, el nivel educativo que había en Inglaterra en esa época, recuerden, 1780, aproximadamente en 1780, era de muy bajo nivel. Es decir, de manera que a la hora de pensar el trabajo tenemos que pensar solamente en mano de obra y en fuerza bruta. De hecho, Eric Hobsbawm, un historiador en el cual baso gran parte de este video, dice la educación inglesa de esa época era una broma de mal gusto. Es por esa razón también que en esa época los filósofos conocidos o los pensadores conocidos se educaban en Escocia. Estoy hablando o eran directamente escoceses. Estoy hablando de Adam Smith, de David Hume, etc. En lo que respecta a la tierra, recordemos, antes de la revolución industrial no existía industria, de hecho no existía ni siquiera la palabra industria, de manera que la base estructural de la economía de esa época era de base agraria, ¿sí? Lo estoy repitiendo y lo voy a volver a repetir porque es importantísimo. Uno de los factores importantísimos es que Inglaterra, a diferencia de otros estados, había tenido modificaciones en el régimen de tenencia de la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tierra podía ser comercializada como un bien más, como un bien capitalista más, es decir, un bien que se transa a cambio de cierta cantidad de dinero o de recursos, lo cual permitió varias cuestiones. Primero, que no hubiera sujeto a la tierra cuestiones de derecho de sangre como podían ser el pacto de vasallaje. Recordemos que bajo pacto de vasallaje, quien es dueño de la tierra es también dueño de los siervos que habitan la tierra. Con un régimen de intercambio capitalista de la tierra esto no sería posible. Segundo, quienes tenían recursos pudieron acumular grandes extensiones de tierra, con lo cual le permitía generar una explotación de mayor escala. Y esa mayor escala permitió aumentos de la productividad, junto a otras pequeñas innovaciones, porque recordemos que las técnicas productivas de la época eran muy básicas. ¿Cuáles fueron las otras innovaciones? Primero, el proceso de cercados. Así de sencillo como suena la palabra, en otras épocas las tierras no se permitían cercar. ¿Sí? De manera que era extremadamente conflictivo poder hacer grandes explotaciones agrícolas porque a lo mejor había animales silvestres o incluso el propio ganado que pasaba por encima de las cosechas, o bien por la existencia de tierras comunales, es decir, tierras que el dueño de esa tierra no era una única persona, sino que era la comunidad que habitaba, lo cual requería un tipo de organización extremadamente distinta a la concentración de tierra. ¿Sí? Entonces, esta modificación del régimen de tenencia de tierra va a permitir varias cosas. Primero, un aumento de la productividad, es decir, que con los mismos recursos disponibles y con una escala más grande de explotación se podía lograr mayor cantidad de producto. Esa mayor cantidad de producto permitió dos cosas. Primero, el crecimiento de la población, ya sea urbana o rural. Rural, lógicamente, porque había más de excedente para alimentar a quienes trabajaban ahí. Y urbana porque requerían, o sea, para quien tomaba la decisión de trasladarse del campo a la ciudad, de alguna forma tenía que tener asegurado que el sustento a la ciudad llegaba. Entonces, mayor producto permitió un mayor crecimiento de la población en los dos aspectos. Y además ese excedente permitió una mayor acumulación de capital, es decir, bienes
que se van a utilizar para la producción de otros bienes. Entonces veamos qué pasaba con respecto al factor capital. Con respecto al factor capital, Inglaterra también tenía una situación distinta al resto del continente. Por ser su situación de isla, tenía solucionada la acumulación del capital social básico, es decir, aquel capital que permitía mejoras de comunicación. Recordemos que Inglaterra, como estado, es uno de los estados triunfantes en la época del mercantilismo. De hecho, aún en los inicios de la revolución industrial no estamos saliendo del sistema mercantil, pero por lo tanto ya tenía un sistema muy aceitado de caminos y sobre todo de puertos. Y además tenía pequeñas protoindustrias, es decir, talleres generalmente no instalados en las ciudades, sino en la campiña, en el ámbito rural, en los cuales los comerciantes llevaban telas y eran elaborados en esos talleres y los volvían a traer a la ciudad y con esos comerciaban, ¿sí? Entonces, este era el estado de los 4 factores que identificamos con el modelo que les propuse adelante, y es el estado inicial que permitió que Inglaterra pudiera generar el take-off. ¿Sí? Pero además de este punto de apoyo, de este punto de partida, se necesitaba una situación excepcional, una situación sumamente favorable, que es la que vamos a ver ahora, que estaba dado por el mercado del algodón. ¿Qué características tenía este contexto favorable que lo daba el mercado del algodón? Bueno, primero una oferta muy fácil de instalar, es decir, con costos muy bajos para instalar, y por otra parte una altísima demanda, es decir, un acceso vía marítima, vía comercio marítimo a prácticamente todos los mercados del mundo de un bien, el algodón, que es un bien de consumo masivo. ¿Sí? Entonces, veamos un poco esto cómo funciona en la fórmula para que los entiendan. Fíjense, ahí lo que les estoy mostrando es la fórmula de beneficios. ¿Sí? Pi, que es lo que aquí estoy resaltando, es la fórmula de beneficios de cualquier empresa, para simplificar. ¿Sí? ¿Y cómo se calculan los beneficios empresariales? Bueno, sencillamente como la diferencia entre ingresos totales y costos totales. Entonces, abramos primero esta burbuja. ¿Qué significan los ingresos totales? Bueno, si yo abro la burbuja van a ver que esto es P por Q, precio por cantidad. ¿Sí? Entonces, por el lado de la demanda, tenían acceso al mercado mundial de una forma prácticamente monopólica. Podían llegar a todas partes con un producto que no tenía competencia, de manera que la posibilidad de vender era altísima. Y al mismo tiempo, justamente porque, como habíamos dicho cuando veíamos tecnología, los intereses de la corona, los intereses del Estado, estaban fuertemente aliados y afianzados con los intereses del comercio, la defensa del precio era la defensa de no tener competidor a través de las armas, de manera que podían fijar un precio también alto. Esto es por parte de la demanda. Y por parte de la oferta, es decir, del costo que esto implicaba, tenemos dos componentes. Habíamos dicho que al inicio la revolución industrial no tiene un gran componente de capital, es esta parte de acá, de manera que esta parte de acá es muy baja. Y al mismo tiempo se basa mucho en la explotación de la mano de obra. Hay dos aspectos que hay que ver en la mano de obra. Una cosa es la que sucede al interior de Inglaterra y otra es la que va a suceder en las colonias. En las colonias, y lo vamos a ver en la filmina siguiente, lo que va a haber va a haber esclavismo, de manera que el salario va a ser salario de subsistencia, es decir, va a ser un salario extremadamente bajo. Y al inicio, en la constitución, ¿cómo se llama? En la constitución del proceso de urbanización y en la creación de las nuevas factorías, al inicio los salarios van a ser dentro de Inglaterra, es decir, para aquellos trabajadores que salen del campo y vienen a producir a la ciudad, van a ser un poco altos, no van a ser de subsistencia, pero vamos a ver también cómo esa tendencia más adelante se revierte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que además de las condiciones extraordinarias del mercado del algodón,
perdón, de las condiciones extraordinarias que tenía Inglaterra y que la hacían única contra otros países, tiene una oportunidad única en el mercado del algodón, un mercado de consumo masivo y de alcance global que va a permitir una enorme cantidad de beneficios. Vamos a ver cómo funcionó esto en el esquema de comercio internacional. La historia comienza con un producto de algodón, las indianas, proveniente de las Indias, es decir, de Oriente, que se importaban hacia Inglaterra. Em, Viendo que podían generar un producto de menor calidad, los comerciantes ingleses que operan a través de las guildas que son asociaciones de comerciantes en Londres y que además repercuten en la organización del Parlamento, plantean la posibilidad de ejercer barreras a la importación de este producto para fortalecer la propia protoindustria local. Esto es lo que se conoce comúnmente como proteccionismo. Entonces generan esa barrera. Obviamente, no es obvio, pero el producto que se producía en Inglaterra era de menor calidad. Pero bajo esa barrera permite llegar a mayor mercado, sobre todo al local. Ahora, viendo esta oportunidad de ganancia, cómo es que se internacionaliza este mercado, es decir, cómo es que crece fuertemente. Primero, porque consiguen abaratar el precio de la materia prima. ¿Y cómo se logra eso? A través de las colonias. El vasto poder naval que tiene Inglaterra en esta época lo que hace es contratar o en todo caso comprar esclavos desde África que van a ser llevados a las colonias en América, a los campos de cultivo que van a existir tanto en Estados Unidos como en Brasil. De esa forma, la materia prima de la industria del algodón, de los telares del algodón, que van a estar sobre todo en Lancashire y Devonshire, van a obtener un producto de materia prima que, a pesar de ser transportado internacionalmente, es sumamente barato porque los esclavos sencillamente una vez transportados a las colonias, insumen solamente a su nivel de subsistencia. Entonces, esa materia prima es obtenida y es llevado a los telares eh, de Inglaterra, lo cual hace que este círculo se retroalimente. La materia prima barata genera mayor poderío de la industria ahora ya creciente, que vuelve a comprar esclavos en África para ser trasladado a las colonias, y eso obviamente es defendido por el fuerte poderío naval que tiene Inglaterra. De esta forma se genera un círculo atroz que permite una ganancia extraordinaria para la época. ¿Sí? Sigamos entonces. Ahora bien, este esquema tiene ciertas debilidades. Vamos a ver cuáles fueron. Para ver este aspecto, recordemos un poco de nuevo la fórmula de beneficio. Recuerden, el beneficio empresarial es igual al ingreso total menos el costo total, y cuando abrimos que hay dentro de cada uno de esos ítems nos aparecen los que se muestran aquí en pantalla. ¿Qué es lo que sucedió? Primero, si en sus inicios la instalación de telares que aún no eran mecánicos, era de muy bajo costo, es decir, en esta época se labran rápidamente grandes fortunas con un capital inicial muy bajo. Lo que uno estaría esperando es que la competencia digo, si el premio es muy grande, la competencia empieza a ser feroz, es decir, se empiezan a instalar rápidamente distintos talleres textiles a lo largo de toda Inglaterra, ¿sí? Ejemplos de estos negocios así, ustedes tienen, digo, para promover un poco, para estimular la intuición. Piensen, no sé si ustedes recuerdan o si han escuchado hablar, pero en Argentina ha habido mucho de este tipo de negocios de alta rentabilidad y que luego esa rentabilidad baja por la entrada muy fuerte de competencia. Me imagino, hace mucho tiempo los paddles, los fútbol 5, los parripollos, los cibers. Antes de que todo el mundo pudiera tener internet en su casa existían los cibers, y actualmente algo parecido pasa con la cerveza artesanal, ¿sí? Es decir, eh, no hay barreras en la entrada, por lo tanto todo el mundo puede entrar a este mercado y además el beneficio inicial es muy grande.
¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se debilita esta acumulación de ganancia enorme? Primero aparece la primer crisis del capitalismo que se da por un shock de precios, es decir, bajan fuertemente los precios, lo cual es lógico. Si vemos en la fórmula, a medida que aumenta la competencia, aumenta la cantidad y por lógica si aumenta la cantidad de ofertada, tiene que disminuir su precio, ¿sí? Esto es lo que nos lleva al shock de precios. ¿Cuál fue? Y por lo tanto va a bajar la ganancia obtenida. ¿Cuál fue la respuesta que hubo ante esta primer crisis? Bueno, la respuesta fue, si no podemos ajustar vía demanda, tenemos que ajustar vía oferta. Los salarios pasan a ser de subsistencia y ahora ya sí, estos salarios de subsistencia nos estamos refiriendo en la propia Inglaterra. ¿Sí? Recordemos que bajo esclavismo en las colonias el salario ya era de subsistencia, pero el salario pasa a ser uno tal que empieza a bajar de forma tal de que solo puede asegurar la supervivencia de los trabajadores, lo cual lleva a una serie de consecuencias sociales que vamos a ver un poco más adelante, pero de una gran penuria y de explotación de trabajo, incluido explotación de trabajo infantil y también de la mujer, digo, y largas jornadas de trabajo. Y por otra parte, la forma de bajar costos es empezar a mecanizar. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, por eso yo les remarcaba que al inicio de la revolución industrial no había una gran componente técnica, pero ahora por la necesidad de disminuir costos, es decir, dado que esta parte había disminuido, para mantener el margen de ganancia había que disminuir esta otra, entonces se incrementa fuertemente la mecanización con los fines de disminuir la proporción de trabajo, y esta disminución de trabajo contratado va a hacer que también disminuyan los sueldos que se van a pagar. Ahora sí, ya dentro de la propia Inglaterra, esto se va a ejercer sobre la propia población inglesa. ¿Sí? Entonces, con este esquema aparecen las fallas del capitalismo. ¿En qué van a consistir esas fallas del capitalismo? Primero, en un ciclo comercial de altas y bajas, es decir, lo que se va a empezar a registrar, ustedes recordemos el esquema que habíamos visto de crecimiento del PBI, si bien la tendencia de largo plazo es de crecimiento, alrededor de esa tendencia lo que se van a detectar son ciclos de altas y bajas, en este caso, en esta primera crisis, por ciclos de caídas y subidas de precios. Y además, nuevamente, el terror de los economistas clásicos, es decir, la tendencia declinante a la ganancia. Y peor aún, digo, porque una vez saturado el mercado del algodón, lo que es cierto es que no existía, digo, había crecido enormemente, estos beneficios que se habían acumulado habían hecho que creciera enormemente la riqueza. ¿Sí? Había crecido enormemente la riqueza que estaba en manos de los capitalistas, es decir, de esos burgueses que dejan de ser solamente comerciantes y pasan a ser también industriales. Ahora, si la riqueza no encuentra un canal hacia donde distribuirse, se puede dilapidar sencillamente en gasto. Entonces, lo que podría haber sucedido es que si no hubiese habido nuevos canales o nuevas oportunidades de inversión, toda esta enorme cantidad de riqueza acumulada, con el tiempo, a lo largo del tiempo, se podría haber empezado a dilapidar en gasto y volver otra vez al esquema anterior, es decir, nada más que con un nivel de gasto más amplio que después sencillamente se va diluyendo en el tiempo. Entonces, para que se consolide finalmente la revolución industrial, fue necesario que exista alguna oportunidad de inversión hacia dónde canalizar esa enorme cantidad de riqueza que ya se había acumulado. ¿Y qué fue lo que surgió? Y que podría haber no surgido, ¿sí? Inglaterra tiene una particularidad que, además de ser una isla, tiene una enorme cantidad de yacimientos de carbón natural, lo cual permitió que justo en el corazón de en donde se inicia la revolución industrial aparezca la industria pesada.
La industria textil es industria liviana, de manera que corriente arriba, es decir, si esto fuera la industria textil, este nodo que estoy marcando acá fuera la industria textil, no requiere de muchos insumos corriente arriba. Es decir, a lo sumo necesita del algodón, que es lo que estoy marcando acá. Y corriente abajo, la fabricación de textiles. Y con eso alcanza. ¿Sí? Ahora, eso no permite la consolidación de un mercado capitalista. Lo que permitió la consolidación del mercado capitalista fue justamente la aparición de la industria pesada. La industria pesada, a diferencia de la industria liviana, requiere de una enorme cantidad de insumos y por lo tanto estimula la aparición de nuevas actividades económicas, tanto corriente arriba, es decir, en la línea de proveedores, como corriente abajo. Entonces, ¿cómo se dio esto? Primero, el desarrollo de la minería. Con el desarrollo de la minería, viene mejoras en las aplicaciones de la energía a vapor. Digo, ¿cuál es el tatarabuelo del tren? Era un pequeño carrito que era impulsado por energía a vapor para extraer carbón de las minas, ¿sí? Esa tecnología tan básica y tan rudimentaria escaló hasta crear el desarrollo del ferrocarril. Y con el desarrollo del ferrocarril se pudo conectar mucho mejor vía terrestre los distintos puntos de Inglaterra, hasta tal punto que en la época ya consolidada de la segunda fase de la revolución industrial, cuando aparece la industria pesada en Inglaterra, hubo una suerte de fiebre del ferrocarril, es decir, la cantidad, hubo un componente muy irracional, porque lo que permitía el ferrocarril era ahora sí cubrir grandes distancias en muy poco tiempo, algo que fue completamente novedoso para la época, y hubo una sobreinversión en vías férreas dentro de Inglaterra enorme, hubo una componente sumamente irracional de dónde dedicar esa riqueza. Pero además de esto, además de la gran novedad que es el ferrocarril, también por lo que ya viendo, se permitió el desarrollo de otras industrias, la industria química, distintas industrias metalmecánicas que necesitaban piezas de mayor precisión, y esas piezas de mayor precisión favorecían el desarrollo de otras industrias, y la riqueza acumulada y ya consolidada permitió la consolidación de bancos de inversión que además van a empezar a exportar, van a empezar a prestar capital al resto del mundo, sobre todo para que otros países puedan instalar sus propios ferrocarriles, obviamente, ferrocarriles que van a ser capitales ingleses, que además van a tener préstamos ingleses. Un caso paradigmático de esto es nuestro propio país, la Argentina, financió en los inicios, instaló ferrocarriles con empresas que eran inglesas y además eran financiados con capitales ingleses. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este proceso? Bueno, el proceso es complejo, hemos dado algunos puntos, algunos hitos importantes, sobre todo a los inicios, pero la revolución industrial termina consolidando a esta nueva burguesía, nueva digo porque no deja de ser, sino que amplía la complejidad de sus actividades económicas y pasa a ser no solo una burguesía comercial, sino también una burguesía industrial que va a terminar siendo la clase triunfante. ¿Sí? Va a consolidar fuertemente su poder económico hasta tal punto que su poder económico va a empezar a influir con mayor gravitación en los procesos políticos, proceso que ya se venía dando. Ahora lo que vemos es la consolidación final de esta clase triunfante. Y con el triunfo de esta clase surge una nueva clase, una clase de trabajadores pobres urbanos que se denomina el proletariado, es decir, aquellos viejos campesinos que tentados por la ganancia de un jornal se trasladan a los talleres para después pasar a ser explotados en términos laborales. Con lo cual se consolida un nuevo esquema de estratificación social, no ya en las colonias, que ya habíamos visto que todavía hay esclavismo, sino dentro del corazón de los países en donde aparecen estos procesos.
Al mismo tiempo, en lo que refiere al mercado laboral, además de una enorme inequidad, es decir, así como hay un enorme crecimiento de la riqueza, hay una enorme inequidad. Digo, porque los burgueses, la clase dominante, son pocos, relativamente pocos en comparación a la totalidad de la población. Y por lo tanto la distribución del ingreso y de la riqueza es sumamente desigual. Es uno de los consolidada la segunda fase de la revolución industrial, es uno de los periodos de la historia con mayor inequidad. Inequidad que, dicho sea de paso, es semejante a la que se está viviendo en la actualidad. ¿Sí? No por una cuestión de valoración, sino por una cuestión de medición. Actualmente se estima que nuestros niveles de inequidad en términos mundiales es semejante, se está pareciendo a lo de esta época. Con lo cual surge dentro del mercado laboral, para que esto sea posible, para que esta explotación sea posible, surge una nueva forma de disciplinamiento laboral, es decir, una maquinización del trabajo del hombre, una cosificación de su trabajo. Ustedes van a ver, si recuerdan algunos, es un clásico, hay una película que se llama Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Hay tal grado de alienación por parte del trabajador, del vagabundo que era el personaje de Chaplin, que lo muestra ajustando tuercas aun cuando la máquina de cinta continua se lo traga. Digo, hay un enorme disciplinamiento laboral en esta época, que es acompañado obviamente por leyes que lo respaldan, leyes que son desde las élites capitalistas de esta época en contra de sus propios trabajadores. Y como respuesta a este panorama sombrío, surgen los sindicatos, las trade unions, como dice ahí, y también el surgimiento de nuevas corrientes políticas que van a tratar de cubrir distintos aspectos de representatividad de las nuevas clases, no solamente las urbanas pobres, sino también las urbanas medias, es decir, el radicalismo, el socialismo y el comunismo. A grandes trazos, obviamente hay una enorme variedad dentro de estos movimientos, pero a grandes rasgos surgen también estas nuevas corrientes de representación política. El anarquismo también, me olvidé de ponerlo, que ya venía de antes, etcétera, etcétera. Bien, con esto creo que ya tienen un buen recorrido sobre cómo se consolidó en términos económicos la clase burguesa. En el video o en la clase que viene vamos a ver la consolidación de la clase burguesa en términos políticos. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.